Un saludo a todos los estudiantes del sexto grado. Este día vamos a estudiar lo que corresponde a la semana 3, siempre de la fase número 2. Entonces, vamos a estudiar desde la página 59 hasta la página 62. Pueden ir pausando este video para ir realizando los ejercicios y espero que les ayuden estas explicaciones. Iniciamos entonces con la página 59. En la página 59 tenemos como tema multiplicación o división de fracciones y números decimales. Entonces, como podemos observar en el analista, lo que tenemos acá, ¿verdad? Son algunas operaciones donde vamos a multiplicar o dividir un decimal con una fracción, ¿verdad? Entonces tenemos un literal A que dice 3/4 por 8 octavos por 0.8, ¿verdad? Y nosotros ya sabemos cómo se lee ese 0.8. 0.8 es lo mismo que decir 8 décimos, ¿verdad? Y efectivamente, si vemos acá más abajo, en el soluciona, ya tenemos esa operación de esa manera. Entonces, ya no vamos a decir 0.8, sino que lo leemos 8 décimos. Y 8 décimos tiene mitad, y por eso, ¿verdad? Al sacarle la mitad de 8 es 4, y la mitad de 10 es 5, ¿verdad? Cuando ya lo simplifican, vemos que ese 0.8 se convirtió en 4/5. Así continuamos entonces las operaciones que corresponden y tenemos acá 3/4 por 0.8. Entonces, 3/4 sería ahora por 4/5, porque vimos que 0.8 se convirtió en 4/5. En ese momento ya pueden simplificar, ¿verdad? Y efectivamente, si ustedes lo hacen, podemos observar que ya no tenemos, ¿verdad? Aquí esta expresión se puede reducir diciendo 4 entre 4, 1, 4 entre 4, 1, ¿verdad? Eso se puede hacer porque el mismo 4 está en el numerador y también está en el denominador. Entonces, ustedes pueden simplificar y ya solo multiplican las cantidades que han quedado. Este paso es opcional, no es necesario que lo escriban. Pueden hacer directamente el producto 3 por 1, 3. 1 por 5, 5. Y ya tenemos la respuesta, ¿verdad? Si se fijan, lo que hemos encontrado se llama fracción propia, porque el numerador es menor que el denominador. En ese caso, pues ya esa es la respuesta, porque es una fracción propia que no se puede simplificar. Bueno, pasamos al segundo ejemplo, que corresponde a la división. Una división que decía 0.9 entre 3 décimos, entre 3/4, perdón. Entonces tenemos 0.9, que como lo dijimos, se lee 9 décimas. Esas 9 décimas no se pueden simplificar. Entonces así las sustituimos en la división. En vez de 0.9, escribo 9 décimas entre 3/4. Pero si se recuerdan, aquí veníamos trabajando en sexto grado la división, convirtiéndola en multiplicación. Pero para eso, la segunda fracción la convertimos con su recíproco. Ya no digo 3/4, sino que su recíproco es 4/3, ¿verdad? Cambiar de posición. El numerador pasa a ser denominador y el denominador pasó a ser numerador. Invertir, ¿verdad? Esas posiciones. Cuando ya lo invierten, ya pueden multiplicar o simplificar así como les propone el libro. 9 y 3, ambos tienen tercera. Acuérdense que para simplificar el único requisito es
que una cantidad esté en el numerador y la otra cantidad esté en el denominador, ¿verdad? Entonces, tercera de 9 es 3 y tercera de 3 es 1, ¿verdad? Aquí lo tenemos y por esa razón, ¿verdad? Ya podemos decir 3/5, ya simplificado, ¿verdad? 3/5 por 2. O multiplicar de una sola vez, ¿verdad? 3 por 2, 6, 5 por 1, 5, ¿verdad? Y ya tenemos el resultado, que el resultado son 6/5, ¿verdad? Y nosotros recordamos que 6/5 se llama fracción impropia, ¿verdad? Acá la tenemos y tienen que recordarse de eso, que 6/5 es impropia y cuando tenemos una fracción impropia en la respuesta, hay que convertirla a número mixto. ¿Cómo lo va a hacer? Lo va a hacer dividiendo. Usted divida 6 entre 5 y le queda de cociente 1. Ese 1 es el que pasa a ser el número entero, ¿verdad? Ese es el número entero y por esa razón es de que ya no escribimos 6/5, sino que un entero, un quinto, ¿verdad? Porque ese es el residuo. El residuo que obtenemos también es 1. Entonces, así se arma un entero, un quinto, ¿verdad? Y ahí podemos continuar viendo los ejercicios, ¿verdad? El comprende, pues les explica eso, ¿verdad? Que de esa manera ustedes pueden trabajar la multiplicación o la división entre fracciones y números decimales. Se realiza primero convirtiendo ese número decimal, ¿verdad? Si solo tiene una cifra decimal, esas se llaman décimas. O sea que el número está dividido entre 10, como los dos ejemplos que hemos visto. Pero si hay cantidades que tengan 2 decimales, el número se está dividiendo entre 100. Y en el video de la semana anterior lo vimos de una manera más amplia. Tenemos entonces que observar acá, ¿verdad? Los ejercicios que nos propone, casi todos son de décimas, a excepción del E, ¿verdad? En el E van a escribir ustedes 105 sobre 100 y eso lo pueden simplificar. Y también aquí, ¿verdad? 7 centésimas. Así se lee, 7 centésimas, porque son 2 cifras decimales. Entonces, esas son las operaciones que ustedes van a hacer. Primero, conviertan cada decimal a fracción. Y después que la conviertan, vean si se puede simplificar. Y posteriormente pasan a multiplicar o a dividir las dos fracciones. Entonces, traten de guiarse en los ejercicios y espero que todo les vaya bien. Y si tienen dudas, pues me avisan. Vamos a pasar ahora a la página 60. Entonces, ¿verdad? En la página 60, igualmente, vamos a continuar con las fracciones, ¿verdad? Pero hoy se llama combinación de multiplicación y división. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que en un mismo ejercicio ustedes van a hacer las dos operaciones, tanto multiplicar como dividir. Y entonces vamos a ver que hay un ejemplo acá, ¿verdad? Donde me está diciendo que encuentre el resultado de 3/4 por 7 entre 0.6. No se compliquen. Lo que tienen que hacer primero es una operación y al resultado le aplican o le dividen la siguiente operación. O si no, hacen lo que les propone el libro. El libro les propone hacer todo de una sola vez. ¿Cómo? Vamos a ver. Primer paso, siempre que vean números decimales, es convertir ese decimal a fracción. Entonces aquí tenemos 0.6, que se lee 6 décimas, ¿verdad? Y que se puede simplificar. 6 décimas, mitad, 3. Y la mitad de 10, que es 5, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ir viendo algunos detalles. Luego de este 0.6,
vamos a ver cómo lo vamos a ocupar, ¿verdad? Ya simplificado. Después lo simplifican aquí en esta parte del libro. Así es que vamos a respetar el orden que propone el libro. 6 décimas, así lo mantienen. Miren el ejercicio original. El ejercicio original decía 3 décimas por 7 entre 0.6. Pero ya no voy a escribir 0.6, sino que 6 décimas. Muy bien. ¿Qué pasa? ¿Qué se hace con la segunda fracción en una división? La segunda fracción se convierte en el recíproco. O sea que se invierte de lugar esas dos partes de la fracción. Ya no escribo 6 décimas, sino que 10 sextos. Y esto me permite convertirlo en una multiplicación. Muy bien. Ahora que ya he escrito mis operaciones, ya no hay división porque ya coloqué el recíproco. Ahora observo despacio qué cantidades puedo simplificar. Y veo, primero que nada, quizás lo que llama más la atención es ese número 10, ¿verdad? Que hay un 10 en el denominador y también hay un 10 en el numerador. En ese caso, de una sola vez, ¿verdad? Yo divido entre 10 porque son exactamente igual las dos cantidades y por eso escribo 1 y 10 entre 10, 1. Ahora observo 3 y 6 y veo que ellos los dos tienen tercera. Entonces los divido entre 3. 3 entre 3 es 1 y 6 entre 3 es 2, ¿verdad? Tenemos entonces que los resultados han sido 1 por 7 por 1, o sea, 7. Y en el denominador, 1 por 1 por 2, o sea, 7 medios. No nos olvidemos que en la multiplicación de fracciones se multiplica en orden todos los numeradores y después en orden todos los denominadores. Quiere decir que 7, aunque yo no observe el denominador, ya lo sabemos. El denominador de 7 es 1, ¿verdad? Lo venimos estudiando desde el inicio de este año, que cuando yo tengo un número entero, lo convierto en fracción colocándole un denominador 1, ¿verdad? Por eso es que en este caso la respuesta es 7 medios. Eso fue lo único que nos quedó. ¿Qué se hace con esos 7 medios? Por ser una fracción impropia, se divide y se escribe como un número mixto, ¿verdad? Si yo divido 7 entre 2, yo sé que cabe 3 veces el 2 en el 7, ¿verdad? Por eso el 3 queda como número entero. El cociente es el entero. Y 3 por 2 es 6. Para llegar a 7 me falta 1, ¿verdad? 1. Por eso me queda allí 1, un medio como un residuo. Y entonces, de esa manera yo puedo seguir trabajándolo. Ya tengo la respuesta y voy a observar los demás que me propone el comprende. En el comprende me da un proceso más ordenado. Me dice exactamente los pasos que yo voy a seguir. Entonces, es bueno que ustedes siempre le dediquen un tiempo a leerlo. Y si es necesario, pues copiarlo en su cuaderno para que ya no se le olviden esos pasos, ese algoritmo matemático que nos ayuda a trabajar siempre en orden. Tenemos entonces en el comprende el primer paso. Dice, se convierte los números decimales a fracciones. Lo vamos a ir viendo en el ejemplo de a la par. Aquí nos dice que hay que dividir 2 novenos entre 11 sextos y entre 0.4. Entonces, como ya me dice el primer paso, se convierten los números decimales a fracciones. Eso es lo primero que vamos a hacer. 0.4 le doy su lectura matemática que es 4 décimas.
sea que en 4 décimas, acá está, 0.4 es 4 décimas, y lo pueden simplificar al inicio o simplificarlo ya cuando estén en la operación, pero aquí lo han hecho al inicio. Entonces, 4 tiene mitad, 10 tiene quinta, y entonces aquí queda, ¿ves? 2 quintos, 2 quintos. Ya no van a escribir 0.4, sino que van a escribir 2 quintos. Y ahora vamos a observar algo muy interesante. Dice, las divisiones se escriben como multiplicación por el recíproco y se simplifica si es posible. Quiere decir que aquí, aunque tenga 3 fracciones, solo la primera se va a mantener como la original. De ahí, la segunda fracción voy a ocupar el recíproco. Y en la tercera fracción también voy a ocupar el recíproco. Entonces, 11 sextos lo escribo como 6 onceavos y ya tenemos que es una multiplicación. Igualmente, 2 quintos lo convierto en 5 medios y ya tenemos también una multiplicación, ¿verdad? Ahora que ya lo tenemos como multiplicación todo, podemos simplificar. Hasta este momento es que ustedes van a poder simplificar. Y tenemos el 2 con el 2 que son exactamente iguales, mitad 1, ¿verdad? Y observemos también que está el 6 y el 9, que ambos tienen tercera. Entonces, 6 entre 3 es 2 y 9 entre 3 es 3, ¿verdad? ¿Qué me quedó después de hacer las simplificaciones? 1/3, 2 onceavos y 5, pueden escribir los 5 sobre 1 o escribir solo 5. Bueno, ahora que ya lo hemos hecho, podemos multiplicar los numeradores. ¿Quiénes son los numeradores? 1 por 2 por 5. Eso es 10. Y los denominadores, 3 por 11 por 1, ¿verdad? Que es como elemento de identidad. Entonces, 3 por 11 por 1 es 33. Ahí tenemos ya 2 ejemplos de cómo operar cuando tengamos multiplicaciones o divisiones que involucren números decimales. Y sobre todo lo importante aquí es que usted haya aprendido a multiplicar bien las fracciones y a convertir el proceso de la división en multiplicación, ¿verdad? Eso va a ser muy necesario en este tipo de ejercicios. Y entonces, claro, nos presenta, ¿verdad? Esta página 60, un grupo de ejercicios que ustedes deben realizar. Traten de hacerlo despacio, primero convirtiendo todas esas cantidades decimales, ¿verdad? Todo lo que vean decimal, lo ubican y lo convierten a fracción. Y ya después, ¿verdad? Si hay divisiones, hay que ocupar el recíproco. Y después ya, ¿verdad? Simplificar o multiplicar según corresponda. Eso es lo que nos propone la página 60. Vamos a la página 61. Igual, ¿verdad? Hay un proceso que llevamos, ¿verdad? En el 6º grado, donde la unidad 1 se llamaba multiplicación de fracciones. La unidad 2 fue como un paréntesis donde aprendimos a usar incógnitas y números romanos. Y hoy en la unidad 3 nos hemos enfocado en la división de fracciones. Pero ya hoy, ¿verdad? Ya finalizando, tenemos que ver todo eso que hemos estudiado en el año de una manera combinada. Y eso es lo que presentan las operaciones combinadas, donde usted puede tener números decimales, mixtos, enteros, fracciones, todos los números que usted conoce hasta este momento. Y eso no debe preocuparle, ¿verdad? Eso no debe causarles ninguna preocupación, sino que tratar de responder adecuadamente en cada uno, ¿verdad? Ahí tenemos entonces 0.6
¿verdad? Entre, en ese tipo de ejercicios, es bien necesario que tengamos claro cuáles son las operaciones a realizar. Por ejemplo, 6 décimos lo tenemos que convertir en fracción. Entonces, 6 décimos es lo mismo que decir 6 sobre 10. Y si ya lo tenemos, ¿verdad? Eso es 3/5, porque tienen mitad las dos cantidades. Luego, un entero, 2/3, hay que convertirlo a una fracción propia. Y también ya hemos estudiado antes cómo convertir esos números mixtos en fracciones. Aquí es el número mixto. Se multiplica 1 por 3 y se suma el numerador, siempre. 1 por 3, 3. Más 2, 5. Aquí está el 5. Y se mantiene el mismo denominador que es 3. Entonces, ¿cómo convertimos ese número mixto? 1 por 3, 3. Más 2, 5 tercios. Entre 5, ¿verdad? Y ahí tenemos ya cómo empezar a trabajar. Vamos a ver que aquí hay una división, miren, al final. Entonces, cuando nosotros tenemos operaciones combinadas, las reglas de matemática dice que primero se hacen las multiplicaciones y divisiones y al final las sumas y las restas. Entonces, ese principio lo vamos a aplicar en este momento. Y entonces, vemos que el 5 está ocupando el espacio de una segunda fracción. 5 es lo mismo que decir 5 sobre 1. Y por esa razón, 5 tercios se queda igual, pero la segunda fracción coloco el recíproco. El recíproco de 5 sobre 1 es 1 sobre 5, que es lo que están observando acá, que se simplifica, ¿verdad? 5 tercios entre 5 es lo mismo que convertirlo a multiplicación. 5 tercios por 1/5, porque he utilizado el recíproco. Y ahora puedo simplificar. Simplifico 5 con 5 y eso es quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. O sea que me quedó 1 por 1, 1. Y 3 por 1, 3. Miren, qué ordenado. ¿Y qué tenemos ahí? No me van a decir, mire, pero la resta no la hemos visto, ¿verdad? Hemos visto solo multiplicación y división. Sí, ¿verdad? En el 6º grado nos hemos enfocado más en la multiplicación y división, porque en el 5º grado se enfocaron más en la suma y la resta. Entonces, si alguien ha olvidado el proceso, no hay problema. ¿Cómo se desarrolla? Veamos que los denominadores son diferentes. Cuando los denominadores son diferentes, se halla un común denominador. Un denominador que sea igual para los dos. Una manera fácil de hacerlo es multiplicando los denominadores, ¿verdad? Eso lo podemos hacer aquí. 5 por 3, 15. 15 va a ser el denominador común, ¿verdad? 5 por 3, 15. Ya lo ubiqué en las dos fracciones. Acá, vean eso que está sombreado. Y se multiplica cruzado. Quiere decir acá cruzado es 3 por 3, 9. Que ahí se observa. 5 por 1, 5. Que también se observa. Y ahora hacemos esa resta, porque ya tienen el denominador igual. Coloco el 15 y digo, 9 menos 5 es 4. Como obtuve una fracción propia, ya no hay más proceso que hacer. Es una fracción propia porque 4 es menor que 15. Entonces ya tenemos nuestro resultado para ese ejemplo. Siempre les recomiendo leer el comprende, porque en el comprende nos dan ordenados los pasos.
Primero se convierten los números naturales, decimales y mixtos a fracción. Ah, ya ven, a los números naturales hay que ponerle denominador 1. Las fracciones o los números mixtos hay que convertirlo, ¿verdad? Multiplicar el entero por el denominador y sumarle el numerador. Y luego los decimales ya lo vimos un poquito amplio, ¿verdad? Depende de su lectura. Si dice, en el caso, ¿verdad? Si tenemos décimas, lo dividimos entre 10. Y si tenemos centésimas, lo dividimos entre 100, ¿verdad? De esta manera van a trabajar en esta página 61. Espero que puedan comprender, ¿verdad? Este proceso y que puedan hacer los ejercicios que se piden. En esta semana 3 vamos a tener una última página que estudiar que se va a llamar operaciones con paréntesis. Esa es la página 62 de su libro de texto. Entonces, ya operaciones con paréntesis nos va dando una idea que lleva un orden diferente. Yo les había dicho hace un momento que lo que se hace primero son las multiplicaciones y divisiones, ¿verdad? Eso es cuando no hay signos de agrupación, cuando no hay paréntesis, cuando no hay corchetes, ni hay llaves. Pero en este caso de los ejercicios donde ya hay paréntesis, se inicia resolviendo el paréntesis, lo más interno, ¿verdad? Entonces vamos a ver este ejercicio que nos presenta. Quiere que dividamos un cuarto entre un entero 2/5, que está aquí aparte, menos 0.2, que está acá también, y lo vamos a multiplicar por 3. Vaya, ¿por qué en este ejercicio se está haciendo primero todo este proceso? Esto que les estoy sombreando. Vaya, primero se hace eso porque es lo que les decía. Hay muchas formas de representar un número. Y dentro de esas formas está, por ejemplo, el número mixto, que es el primero, un entero 2/5, lo vamos a pasar a fracción. 1 por 5, 5, más 2, 7 sobre 5. El denominador se mantiene, ¿verdad? Y continuamos. 0.2. 0.2 se lee 2 décimas, o sea, 2 sobre 10. Y vemos que 2 y 10 tienen mitad. Mitad de 2, 1. Mitad de 10, 5. Y ahí tenemos un quinto. Estas dos cantidades las vamos a sustituir y son las cantidades que están adentro del paréntesis, ¿ve? Adentro del paréntesis está. Muy bien. Ahora que ya aquí nos presentan ordenadas las sustituciones y todo, puedo empezar a hacer las operaciones. 7 menos 1 es 6, porque ya tienen el denominador común que es 5. Entonces, miren, si se fijan solo en el paréntesis, que era lo que les decía, lo más interno es siempre el paréntesis. Se desarrolla primero. 7 menos 1, 6. Los denominadores no se restan, sino que solo se escribe el denominador común. Por eso queda 6/5. Ahora seguimos viendo la operación. Y en la operación veo que hay un signo de división. ¿Ve? ¿Cómo se convierte la división a multiplicación? Se convierte con el recíproco de la segunda fracción, ¿verdad? Entonces ya no voy a escribir 6/5, sino que voy a escribir 5/6, ¿verdad? 5/6. Ahora que ya las pasé todas a multiplicación, ¿cómo las pasé a multiplicación? Con la segunda fracción invertida, ¿verdad? Ahora multiplico
puedo multiplicar ahorita. 1 por 5, 5 por 3, 15 sobre 24. Y a 15 sobre 24 le pueden sacar tercera. Y cuando le saquen tercera, van a ver que la tercera de 15 es 5 y que la tercera de 24 es 8, lo que tenemos acá. Entonces, como les digo, pueden multiplicar desde aquí numeradores, denominadores y al final simplificar. O pueden hacer lo que les presente el libro, que es simplificar antes. Aquí le ha sacado tercera de 3, 1. Tercera de 6, 2. ¿Y qué queda de numeradores? 1 por 5 por 1, 5. Denominadores, 4 por 2, 8, ¿verdad? Y ya tenemos ahí un ejemplo claro de cómo se van a desarrollar las operaciones combinadas. Quizás lo que se puede sentir es que el proceso es un poquito más largo porque efectivamente ya se van uniendo muchos temas previos, ¿verdad? Entonces, en esta página 62, ustedes pueden ver aquí los pasos, ¿verdad? Primero, se convierten todos los números decimales y mixtos a fracción. Segundo, se realiza la operación del paréntesis. Cuando se tiene el resultado, los paréntesis se quitan, ¿verdad? Ya no hay motivo de colocarlos porque ya se ha hecho la operación. Y luego en el tercer paso dice, se efectúan las multiplicaciones y divisiones. ¿Cómo se efectúan las divisiones? Utilizando el recíproco. Y en el número 4 dice, se realizan las sumas y restas de izquierda a derecha, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos el proceso para realizar operaciones combinadas. Y aquí hay otro ejemplo, ¿ven? Ustedes pueden leerlo despacio. 0.3, ya sé que es 3 décimas, aquí está. En el caso de esto que era un entero, un cuarto, no es necesario que lo convierta a fracción porque se puede hacer de una sola vez. Dice que yo tengo un entero, un cuarto y le quito un entero. Entonces, si le quito un entero, ¿qué me queda? Solo lo que está a la par, o sea, me queda solo el un cuarto, ¿verdad? Y por eso aquí en la siguiente operación ya solo aparece un cuarto. Luego tenemos 3 décimos más un cuarto. Y esta operación al final, que era una división, se convierte en multiplicación por 2/5, ¿verdad? Por el recíproco. Y ahora que ya ocupé el recíproco, voy a hacer esa multiplicación, porque las multiplicaciones se hacen antes que las sumas. Ya lo estuvimos repitiendo antes. Ahora, en la multiplicación, puedo hacer una simplificación, porque 2 tiene mitad y 4 también tiene mitad, ¿verdad? 1 por 1, 1. Y 4 por 5, perdón, 2 por 5, 10, ¿verdad? Ya hice la multiplicación y al final lo que me queda es esa expresión, donde yo sé que los numeradores, 3 más 1 es 4, y el 10 solo se escribe como denominador común. Pero en ese momento ustedes observan que ambos tienen mitad. Entonces le sacan mitad. Mitad de 4 es 2 y mitad de 10 es 5. Y por eso dejamos acá como respuesta 2/5, que es una fracción propia. Siempre es necesario analizar la respuesta, si es una fracción propia o si es una fracción impropia. Porque si es una fracción impropia, hay que hacer el proceso para convertir a número mixto. Bueno, entonces aquí tenemos desarrolladas las 4 páginas que corresponden a esta semana número 3. Espero que les sirva de ayuda este video y que me puedan comunicar las dudas. Muchas gracias por la atención prestada.